Dice, porque nada hay imposible para Dios. Ya, si yo quiero ya me puedo ir porque ya entonces ya ahí está dicho todo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces eso resume ahí el Dios omnipotente. Y para dividir la palabra, omni, que significa todo, y potente significa poder. Y cuando dice omni y se habla de todo, es de todo. Así como dice aquí que nada es imposible para Dios, es nada. Definitivamente nada se le escapa y no hay una sola cosa que Dios no sea capaz de hacer. Amén. Entonces, sí, debemos pensar en esto, como que el Señor nunca va a hacer nada que sea en contra de su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir, porque Dios no miente. Eso es totalmente contrario a la naturaleza divina de Dios. Y dice también que Dios no puede ser tentado. Entonces son cosas que son en contra de la naturaleza de Dios. Pero ahora yo lo que quisiera que nosotros enfoquemos el tema de el Dios omnipotente desde el punto de vista que nosotros los seres humanos lo vemos. Nosotros somos de una característica natural. Nosotros juzgamos lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, y basamos toda nuestra creencia, toda nuestra forma de vivir basados en lo que podemos ver y hacer nosotros. Por ejemplo, el hombre crea el papel, por ejemplo hizo una Biblia, un papel, y el hombre tiene poder sobre eso porque lo creó. Si lo quiere romper, si lo quiere quemar, si lo quiere poner de otro color, en vez de que sea negro, que sea blanco, que sea azul, que sea de cualquier forma, que sea más grande, que sea más pequeño, que sea más grueso, que sea más fino, etcétera, etcétera. El hombre tiene la capacidad de poder modificar eso, y significa que tiene poder sobre eso porque lo creó. Entonces así mismo nuestro Dios creó todo lo que existe, todo. Y como Él lo creó todo, significa que Él tiene control sobre eso y tiene el poder de hacer con eso lo que bien le parezca. Entonces para mí yo creo que esa es la forma más fácil de entender. Imagínense que esta es la creación y que yo soy Dios, en sentido figurado. Entonces como yo fui que hice eso, que creé eso, yo tengo el poder total y absoluto de hacer con eso lo que yo quiera. Gloria a Dios. Esa es una forma muy simple también y muy fácil de explicar lo poderoso que es Dios. Otras palabras que se pueden utilizar es Dios suficiente. Dios es lo suficientemente capaz de hacer las cosas como se proponga. Dios es apto para hacer las cosas que quiera hacer. Y significa que es fuerte. Poder es sinónimo de fortaleza. Amén. Vamos bien. Amén. Gloria a Dios. Les decía que como nosotros somos personas naturales y pensamos y hablamos y hacemos las cosas en base a lo que nuestra capacidad nos permite hacer, yo quisiera hablarles sobre eso. Me voy a basar ahí en Romanos 1:20, que habla sobre que nosotros no podemos ver el poder y la divinidad de Dios, su deidad. No podemos verlo, no lo podemos palpar, pero sí a través de su creación podemos entender cómo Él se manifiesta. Entonces les vamos a hablar aquí algunos casos. Un ejemplo está en el libro de Éxodo, cuando el Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pueda cruzar. Ahora vamos a intentar imaginarnos esa escena. Miles y miles de personas atascadas, con un ejército detrás de ellos, y ellos no tienen qué hacer. Solo le queda un mar que ellos no consiguen ver, ni siquiera la otra orilla. Y ellos creen en un Dios que es capaz de cualquier cosa, pero lo más lejos que ellos tienen es que Dios los va a librar de esa y de la forma en que los va a librar. Entonces, imaginémonos solamente el río Osama, que seguro lo han visto, o el río Jaina, que de repente venga un viento de la nada y divida las aguas en dos.
agua de este lado y agua del otro lado. Tenemos que acordarnos ahí que esa historia se habla de un mar, no es como un río. A diferencia del río, tiene un cauce, el agua va en movimiento, va en una pendiente, en una dirección. El mar no. El mar es un agua que tiene una característica diferente. Y en el caso del Mar Rojo, era como, el Mar Rojo casi parecía como un río, porque estaba entre dos islas o dos grandes territorios, pero era muy distante, no llegué a investigar cuántos kilómetros eran. Pero imagínense que llega un viento tan fuerte que el agua se divide en dos, y entonces ahí las personas van a cruzar. Primero, eran miles y miles de personas. Significa que tuvo que haberse mantenido ese viento por muchísimo tiempo para que toda esa gente cruzara. Y lo otro es, ¿de dónde salió el viento? Los escépticos, esa gente que quiere siempre negar a Dios y todas las cosas, empiezan a investigar a miles de cosas para negar que fue algo hecho por Dios. Y entonces ellos dicen, no, sencillamente fue un huracán, fue una brisa que se apareció, fue un tornado, algo así. Pero si hubiese sido un huracán o un tornado, la gente se lo hubiese llevado también, o no se hubiese mantenido por tanto tiempo. O además pensemos lo siguiente, qué coincidencia tan grande que tenía que ser en ese preciso momento. Y se cerró cuando ya ellos habían pasado para ahogarlo. Y se ahogaron nosotros. Entonces, como que es algo tonto pensar que no hubo una mano sobrenatural ahí que actuó. Bien, ese es un ejemplo del poder que Dios tiene. Vuelvo a decir, como Dios fue quien lo creó, fue quien lo hizo, fue quien se encargó de crear todo eso, Él tiene la capacidad y el poder de hacer las cosas como entienda. La otra cosa muy chistosa, es una de las historias bíblicas que no se le olvidan a uno. El asna que habló. Eso está en Números 22. Balaam iba a maldecir el pueblo, ¿verdad? Y entonces se le apareció un ángel, él iba con su asna y se le apareció un ángel, y él no veía el ángel que se le apareció para detenerlo, pero el asna sí lo veía, entonces el asna no quería atravesar. Y empezó él a golpear al asna porque él quería que el asna avance, pero el asna quería venir para atrás. Estoy haciendo solo un recuento. Hasta que el asna le dijo, pero ¿por qué me golpeas? Entonces, hermanos, solamente Dios puede hacer algo como eso. Los asnos no tienen cuerdas vocales como nosotros para poder hablar, no tienen, por más que quieran gesticular palabras no van a poder, no pueden articular palabras, no pueden. Sin embargo, Dios, dentro de su propósito, para él conseguir el objetivo que en ese momento quería y se propuso, utilizó una herramienta para convencer a ese caballero de que no podía hacer lo que se proponía. Dios pudo haberle hablado directo a Balaam, ¿verdad que sí? Sin embargo, él utilizó, conforme a él entendía, otra herramienta para cumplir con el propósito que Dios tenía en ese momento. Bien, otro caso. Y voy a hablar cosas que nosotros podemos ver y vamos a entender bien. Las pruebas que Gedeón le dio a Dios cuando Dios lo llamó. Y fue con un vellón. Un vellón era lana, era como un objeto, como si fuese algodonoso, algo que absorbe mucho la humedad. Una esponja, imaginemos una esponja. Ese vellón que Gedeón, de que habla la Biblia ahí en Jueces 6, imaginemos que era una esponja. Entonces Gedeón, muchacho joven, tiene la duda, porque lo que el Señor le está pidiendo es grande, tiene la duda de si va a hacer o no eso, y quiere que el Señor le confirme que eso es un llamado de Él y que no es algo que Él se inventó. Eso nos pasa a veces a nosotros, que nosotros sentimos que el Señor nos llama a algo, a algún propósito, y nosotros empezamos a ponerle señales a Dios para nosotros estar seguros de que eso viene de Él. Entonces Gedeón le dijo, Señor, mira, yo voy a poner esa esponja afuera, en el campo, y por ahí nadie camina, nadie va, y yo quisiera que si eres tú que me estás hablando, que ese vellón, esa esponja amanezca empapada de agua, y que nada en el alrededor tenga agua, que el rocío solamente esté en esa esponja. Al otro día, cuando Gedeón se levantó, yo me imagino que él no durmió esperando ver lo que iba a pasar.
va muy campante, coge su vellón y está todo empapado de agua y nada en el alrededor estaba mojado. Significa que la prueba que le puso a Dios se cumplió. Entonces, ¿de qué manera pudo haber pasado eso si no fuese algo que haya intervención de Dios ahí? Dios de poder actuando. La otra cosa es que él no quedó satisfecho y le puso la prueba contraria. Señor, mira, yo no sé, pero tú me vas a perdonar, pero yo quiero otra prueba ahora que sea lo contrario, que sea la esponja seca y todo humedecido, y efectivamente así fue. Es algo tonto, ¿verdad? Algo simple. A veces uno dice, pero caramba, ¿y por qué se pone a molestar a Dios por eso? A veces alguna persona dice, miren, yo quiero que hagan por mí, tengo un dolorcito de cabeza. Dice, pero Dios mío, ¿y tú vas a molestar a Dios por un dolorcito de cabeza? Mi papá hace una anécdota una vez en su pueblo, que había una persona que estaba en una campaña y había una persona que tenía un animal ahí que tenía un problema y él pidió la oración para que esa gallina se le resuelva ese problema. Y uno que está lo dice, pero Dios mío, tú vas a poner a Dios a molestarlo por una gallina. Pero hermanos, eso es la fe, y nosotros creemos en un Dios poderoso, que así como tiene poder de hacer cosas grandes, de hacer cosas extraordinarias, también es capaz de resolver las pequeñas cosas que nos molestan. Amén. Entonces esas pruebas de Gedeón eran cosas simples y de no mucho impacto, pero muestran el poder que Dios tiene sobre las cosas. Hay otra historia que es la historia de Eliseo cuando el hacha. Viene otra historia que a veces yo me pregunto, ¿por qué ese hombre se le dejó caer el hacha? Ay, Señor, era prestada. Estaban ellos tumbando unos árboles, a uno se le cayó el hacha y se fue al río. Y su queja fue, ay, Señor, era prestada, me van a matar por esa hacha. Entonces, Eliseo estaba ahí, y otra forma de mostrar cómo Dios acompañaba a Eliseo fue precisamente a través de eso. Yo puedo entender que no se veía el hacha, o que estaba profundo, o que tenía mucho cauce, porque él que se quejó y como que ya la perdió, es porque no había remedio. Sin embargo, el profeta le preguntó dónde está, y solamente lanzó un palo, dice, y el hacha flotó. Ahora bien, ¿el hacha de qué es? ¿De qué material? El hierro. ¿El hierro flota? Entonces, ¿cómo pudo pasar eso? El que hizo el hierro y la madera lo puso a flotar. Solamente un Dios de poder es capaz de hacer algo como esto. Y ahora me voy a meter en un caso un poco más profundo, que es en el libro 2 Reyes 20, cuando la Biblia habla de Ezequías. Era el rey Ezequías que el Señor le mandó un profeta, que fue Elías, y le dijo que él iba a morir. Entonces él oró y se humilló delante de Dios, y Dios le dijo que le iba a dar 15 años más de vida. Entonces la prueba de esto fue que su sombra retrocediera. ¿De dónde proviene la sombra? La sombra de nosotros, cuando estamos en el aire libre. Del sol, ¿verdad? A medida que la tierra se mueve alrededor del sol, la sombra va variando. Si dejáramos algo fijo, se ve que la sombra va moviéndose. Eso, entonces, siempre va en una dirección. Para que la sombra se retrocediera, ¿qué tendría que pasar? Retroceder la tierra. O la tierra. Que la tierra ande hacia atrás, Sí. o que el sol se moviera. Recordando que la tierra gira alrededor del sol. Entonces, ¿alguien tiene idea de qué velocidad se mueve la tierra alrededor del sol? Aproximadamente 1600 kilómetros por hora. Pensemos lo siguiente: alguien va en un motor y va cruzando una calle, choca con un vehículo. Si van dos personas, el que está atrás, ¿qué pasa con el que está atrás? Sale disparado. Imagínense a 60 kilómetros por hora. Ahora imagínense la tierra, vas a 1600 kilómetros por hora, 1600 kilómetros por hora, y se detiene de repente, porque va para atrás, para ir echar hacia atrás, y es el primero que detenés. ¿Qué va a pasar con toda la gente que está en la tierra? Los edificios, el mar, todo va a salir proyectado a una velocidad que nadie piensa. Ahora bien, ¿de qué manera entonces retrocedió la sombra de Ezequías y que no haya pasado ninguna catástrofe? Para mí eso es uno de los misterios
más grandes y que demuestran más el poder que Dios tiene sobre la creación. Porque es que no hay una forma de explicar eso que no se le explote el cerebro a uno, porque es algo totalmente fuera de lo que nosotros pudiéramos pensar. Que como la tierra va tan rápido, nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero así pasó, y la Biblia dice que fue algo así. Igual cuando estaban Josué y Aarón, que se dijo, detente sol, y la luna también se detuvo. Perfecto, ustedes saben que yo siempre me confundo en la frase, porque ustedes conocen bien la historia también. Y se detuvo. El día se detuvo, no siguió su marcha, y también tuvo que haber acontecido algo como eso. Sin embargo, no hay una explicación humana para ese asunto. De hecho, hay un asunto de que la NASA estaba calculando para poner en órbita un satélite, y hay toda una historia. Yo no sé si eso es cierto o es mentira, o sea, la historia de la NASA, no sé si es cierta o es mentira, pero dicen que ellos solamente con esas historias de la Biblia, esos acontecimientos de la Biblia, fueron lo que les sirvieron a ellos para poder colocar el satélite en órbita. Entonces, mis hermanos, si Dios es capaz de hacer tantas cosas que nosotros no podemos ni siquiera explicar, imagínense una sencillez que nosotros podamos tener, un empleo, una situación de salud, cualquier situación que nosotros tengamos, Dios es capaz de poder resolver. Y el mayor y último es sobre la resurrección. Nadie, ningún ser humano puede resucitarse a sí mismo. Nadie puede ser capaz de estar muerto, sobre todo durar tanto tiempo así y volver a la vida. Solamente el Dios que es amo de la vida y de la muerte es capaz de poder hacer algo así. Amén. Entonces, no hay una sola cosa que se le escape a Dios. Vimos los otros días que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe, y no hay nada imposible para Él. Entonces, en resumen, ¿qué dice Lucas 1:37? Porque nada es imposible para Dios. Ya. Y en Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor de toda carne. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Amén. Dios le bendiga. Amén. Viene nuestro pastor. Amén. Gloria.